Hola a todos, buenas tardes. Saludo a todos los papás y familiares del SENA. Les habla el doctor Luis Alberto Caña Hernández desde el Centro de Estudios Neurológicos Avanzados en la ciudad de Torreón. Y en esta tarde hemos decidido hablar sobre un tema que es de mucha importancia para los papás y para todo el que cuida un paciente que tiene parálisis cerebral infantil. He invitado a la licenciada Anaí Lazarín, que ya conocen. Ella es licenciada en fisioterapia y tiene cursos en neurodesarrollo para que hablemos juntos sobre este tema. En la primera parte les voy a explicar brevemente lo que es la parálisis cerebral infantil y cómo se clasifica y cómo se diagnostica. Y posteriormente la licenciada les va a explicar cuáles son los manejos y las terapias que le podemos ofrecer a los pacientes que tienen este trastorno. Así que Anaí, muchas gracias, bienvenida otra vez. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema de la parálisis cerebral. Seguramente todos han escuchado sobre este trastorno. ¿Y qué es la parálisis cerebral? La parálisis cerebral infantil es un trastorno motor que es persistente y que es secundario a una lesión no progresiva del cerebro. Esa es su característica. Es un trastorno motor porque tiene que ver con el movimiento, con los músculos. Es persistente porque va a estar constante y se debe a que hubo una lesión no progresiva en el cerebro de un paciente, especialmente de los bebés. Este tipo de trastorno, llamada PCI, así es como lo llamamos nosotros, la PCI, tiene varias causas y pueden ser antes del nacimiento, durante el nacimiento o después de él. Las que son antes del nacimiento, cuando la mamá está embarazada, está relacionada principalmente con problemas que pueden ser de la mamá o del embarazo. ¿Como cuáles? Como infecciones, como hipertensión, como diabetes, preeclampsia, como problemas que estén generando disminución del flujo sanguíneo al cerebro del bebé, que están ocasionando una situación de afectación al cerebro. Medicamentos que son teratógenos, que pueden dañar la formación del bebé. Todo esto hace que sean factores que están afectando el desarrollo del bebé y por lo consiguiente va a suceder antes del nacimiento. Las otras son perinatales, le llamamos, que tiene que ver cuando está naciendo el bebé. Y la causa número 1 es la asfixia perinatal, que es la causa más frecuente de parálisis cerebral infantil, y la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué significa esto? Cuando el bebé nace y no puede llorar, no puede respirar bien por alguna situación y no le llega suficiente oxígeno ni circulación sanguínea, y por lo tanto ese cerebro sufre de asfixia y de hipoxia, lo cual va a generar un problema a nivel cerebral y se va a manifestar posteriormente con el trastorno motor. Y luego están las causas postnatales, lo que sucede después del nacimiento o inmediatamente después de que nace ese bebé, que pueden ser traumatismos obstétricos que nacen y nacen complicados, y esto va a generar una afectación importante. Puede ser infecciones en el sistema nervioso, infecciones cerebrales que se llaman encefalitis o meningitis, o bien algo que se llama evento vascular cerebral, ya sea que le sangre el cerebro al bebé o haya infartos cerebrales. Estas son las causas más frecuentes. Hay muchas más, pero estas son las más frecuentes. Ahora, nace el bebé. Cuando nace con estas afectaciones, normalmente nacen hipotónicos, significa que están aguaditos, que están flácidos. En ese momento no están duros, están flácidos, eso se llama hipotonía. Posteriormente empieza a endurecerse los brazos, las piernas, la espalda, el cuello del bebé se empiezan a poner duros. A eso nosotros le llamamos espasticidad, y es cuando entonces ya se está manifestando toda la afectación que sufrió el cerebro del bebé antes, durante o después del nacimiento, porque hubo algo que generó una lesión en el cerebro que fue persistente. Entonces, ¿cómo se clasifica la parálisis cerebral infantil?
A nivel mundial hay una clasificación que la clasifica en 3 grupos, que son la PCI espástica, la PCI atáxica y la PCI extrapiramidal. ¿Qué significa esto? Porque a veces los términos para los papás pues son difíciles de entender. Cuando decimos PCI espástica se refiere que es un niño que tiene parálisis cerebral infantil y que está duro de sus músculos, que tiene espasticidad. Y esto puede ser que sea de la mitad del cuerpo, eso se llama. Puede ser de 3 extremidades, eso se llamaría triplegia, o puede ser de las 4 extremidades, que eso se llamaría cuadriplejía. Entonces puede ser cualquiera de este tipo. Si es espástica es que significa que está duro, sumamente duro, con un tono aumentado de los músculos, y que esto se llama espasticidad. El siguiente grupo es la PCI extrapiramidal, o también llamada disquinética. Son niños que tienen parálisis cerebral, que tienen afectación muscular, pero aparte tienen rigidez muscular, tienen temblor, incoordinación y tienen posturas anormales que normalmente les causa sudoración, que les causa dolor, que les causa mucha molestia, y pueden moverse, pero sus movimientos son muy distorsionados y les duele mucho. Esto es un problema muy complicado, muy grave para el paciente y para quien lo maneja, porque distorsiona mucho su movimiento. Si tenemos estos datos, se llamaría PCI extrapiramidal o disquinética. Y luego viene la última, que es la PCI atáxica. Esto tiene que ver con la ataxia de los movimientos. Esto se refiere a la falta de precisión y coordinación con los movimientos, porque no está tan espástico, tan duro, no le duele tanto, no es tan complicado su movimiento, pero sumamente incoordinado sí lo es. Y aparte tienen movimientos alterados de los ojos que se les mueven, que se llaman nistagmus, y tienen mucho temblor en las extremidades. Entonces, cualquiera de estas presentaciones la puede tener alguno de nuestros pacientes, y nosotros como médicos las vamos a clasificar para saber qué tipo y cómo lo vamos a abordar. Ahora, ¿qué problemas tiene un niño con PCI? No nada más son los músculos, papás. Los niños que tienen parálisis cerebral infantil tienen muchos problemas a muchos niveles. Tienen afectación en cuanto a la nutrición. Son niños sumamente desnutridos. Por lo tanto, nos deben de apoyar los nutriólogos y los gastropediatras, porque necesitamos regularles el peso. Tienen mucho desgaste muscular y por lo tanto bajan mucho de peso. ¿Qué más? Tenemos problemas a nivel óseo. Tienen deformidades en sus huesos, sobre todo de las manos, que están retraídas o contracturadas, las tienen dobladas, la muñeca, el codo, o pueden tener contracturas en las piernas, sobre todo en los piecitos, en los tobillos, que están retraídos o contracturados y están muy deformados. ¿Dónde más? La pierna normalmente la tienen doblada, está doblada la pierna a nivel de la rodilla o de la cadera. Esto genera mucho problema, no es fácil para una mamá poder manipular al niño cuando lo tiene que asear, cuando lo tiene que bañar, cuando lo tiene que vestir. No es fácil para una mamá poder manejar a un niño que tiene este tipo de complicaciones. ¿Dónde más? La espalda. La espalda normalmente presenta deformaciones en la columna que se llama escoliosis, y se va deformando mucho su columna, ya no es recta, sino que se va haciendo como una S, y posteriormente puede estar completamente deformada la columna, pero también se deforma su tórax, que es el pecho, y también su abdomen, que es la pancita, y eso es muy complicado. Poder respirar es doloroso para los pacientes y es complicado para poderlo manejar. Donde más? El cuello y la cabecita. Normalmente la pueden tener, como no la pueden sostener bien, la pueden tener inclinada, la pueden tener hacia adelante o hacia atrás, porque es complicado el dolor que sienten en la espalda y en el cuello por lo duro que están los músculos. ¿Qué más tenemos con estos pacientes? Normalmente tienen problemas oculares, tienen estrabismo, ya sea que estén los ojos hacia adentro o hacia afuera,
tienen problemas o ojos que están separados, tienen problemas de visión, algunos tienen astigmatismo o miopía. Entonces requerimos manejo con los oftalmólogos también. ¿Qué más tienen estos pacientes? Problemas para deglutir. Ahí necesitamos mucha ayuda de los terapeutas de la deglución, de los otorrinos, que nos ayuden a veces para que puedan deglutir, respirar, y del gastro, obviamente, porque muchas veces manejan mal las secreciones y tienen mucha acumulación de secreciones en su garganta, no pueden deglutir completamente, y a veces algunos niños, dependiendo de la severidad, van a tener un tubito aquí en el cuello que se llama traqueostomía para que puedan respirar, precisamente porque no pueden manejar bien las secreciones en la garganta. Y algunos van a tener una manguerita en la pancita que se llama gastrostomía para que lo podamos alimentar. Todas estas situaciones, papás, son además de la afectación de los músculos, que es lo más grave en la parálisis cerebral que presentan estos pacientes, y requerimos ayuda de los rehabilitadores y de los fisioterapeutas precisamente para ayudar a manejar todo la complejidad de la espasticidad, de la distonía, de la ataxia, de los movimientos anormales que presentan estos pacientes. Es un complejo que presentan estos niños y adultos, pero requerimos ayudarlos. Ahora, nosotros como neurólogos, ¿qué hacemos? Evaluamos perfectamente bien al paciente, determinamos qué tipo de PCI tiene, determinamos la severidad que tiene en cuanto a la espasticidad, porque hay escalas. Vemos qué otras afectaciones tienen a nivel de las piernas, de los brazos, como ya le dije, de la cuestión ósea. Vemos la cuestión del peso, vemos los ojos, vemos la alimentación, vemos la respiración. Todo esto lo estamos checando para saber qué tanto vamos a trabajar y qué médicos lo deben de ayudar. Y nosotros como médicos vamos a tratar con medicamentos la espasticidad y también la rigidez, también la ataxia y el temblor y la distonía. ¿Qué es lo que hacemos? El tratamiento nosotros lo dividimos en dos áreas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con rehabilitación y terapias, todas las que se requieran, ¿verdad? Terapia física, terapia ocupacional, terapia de deglución, terapia para alimentación, terapia para pulmonar o respiratoria, según cómo esté la condición del paciente. Necesitamos llevarlo a todas las terapias que se requieran. Segundo, medicamentos. Le damos medicamentos a los pacientes para relajar los músculos porque están muy duros. Y requerimos medicamentos tomados, que muchos papás ya los conocen, tipo baclofeno, tipo tizanidina, tipo triexifenidilo, tipo benzodiazepinas, como es el alprazolam, el clonazepam. Esos son medicamentos que usamos para relajar los músculos de todo el cuerpo del niño, del bebé o del adolescente. Pero además usamos otros medicamentos que son un poco más profundos y que son de mayor efecto, como es la toxina botulínica. A los músculos que están afectados, los músculos grandes, ya sea del brazo, ya sea de la pierna, de la espalda, de la ingle, que es la parte que está entre las piernas, o del cuello, cuando lo necesitamos, nosotros vamos a inyectar ese medicamento que se llama toxina para ayudar a que el músculo se relaje durante más tiempo. Los medicamentos tienen un efecto corto, duran aproximadamente de 8 a 12 horas. La toxina tiene la ventaja que el efecto dura aproximadamente de 4 a 6 meses. Sí dura mucho el efecto y es bastante bueno cuando se le aplica toxina porque el terapeuta tiene más tiempo para poder llevar a cabo toda su rehabilitación y su terapia física y todo lo que le vaya a agregar. Entonces, ya que le aplicamos todo el esquema de medicamentos, tanto los que va a tomar como la toxina que le vamos a inyectar, ahora nosotros lo canalizamos al médico rehabilitador para que evalúe
toda la terapia que se va a dar, y posteriormente el médico rehabilitador lo va a enviar al equipo de fisioterapeutas para que lleven a cabo todo el plan de rehabilitación y terapia que se ha establecido. Así que, papás, es muy importante que sea bien evaluado el paciente, es muy importante que sea el tratamiento completo, debe de llevar toda la rehabilitación y la terapia física, debe de llevar los medicamentos, debe de ser evaluado por un ortopedista para ver las deformidades óseas de piernas y brazos, debe de ser visto por un nutriólogo y un gastroenterólogo, debe de ser valorado por oftalmólogos dependiendo de las afectaciones oculares que tenga. Si es necesario, a veces hay necesidad de evaluarlo con un neumólogo por las deformidades que tienen en el tórax y en el abdomen por la escoliosis. Todo este complejo de cosas, papás, es el tratamiento que hacemos con un niño con parálisis cerebral infantil. Ahorita los voy a dejar con la licenciada Anaí. Ella les va a explicar desde el ángulo de la fisioterapia qué podemos hacer y qué se le puede ofrecer con todos los avances que hay a nivel mundial en cuanto a terapias, en cuanto a técnicas, qué se le puede ofrecer a un paciente que tiene este diagnóstico. Me dio mucho gusto saludarlos. No se olviden que nos pueden encontrar en Facebook como @senams.mx. También nos pueden buscar en YouTube. Recuerden que tenemos un canal en YouTube. Si usted no pudo ver la transmisión en vivo, no se preocupe. Puede buscarnos en el YouTube. Ahí están todas las transmisiones, todas las grabaciones. Ahí las tenemos guardadas. Puede consultarlas, las puede compartir. Así que en YouTube búsquenos en el canal con mayúsculas como Sena-medio MS, y ahí puede repasar todos los detalles, toda la información que le hemos estado compartiendo de cada tema y de todos los invitados que hemos tenido aquí en el Sena. Así que los voy a dejar con la licenciada Anaí. Anote los datos que ella les vaya a dar, anote las estrategias, las técnicas, los planes de terapia, porque creo que todo aquel que ha estado alrededor de un niño con PCI o cuida o ayuda a alguna familia que tiene un paciente con PCI, creo que sabe de lo complejo de lo que estoy hablando y a todo lo que nos enfrentamos. Así que saludos a todos, cuídenme a nuestros pacientes, les felicito por el esfuerzo tan grande que cada papá hace, que cada familia hace para tratar y atender todas estas enfermedades neurológicas que son muy complejas y que muchas veces son de larga duración de tratamiento. Pero yo creo que si lo seguimos trabajando en equipo, mucho avance vamos a lograr con cada paciente. Saludos a todos y los dejo con la licenciada Anaí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuevamente aquí con ustedes en el equipo Sena. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y que llega mucho a rehabilitación, lo que viene siendo la parálisis cerebral, ciertamente y propiamente dicha, ¿verdad? Como lo comentó el doctor, pues son síntomas, es un conjunto que nos va a llevar a un trastorno motor, a un trastorno en el equilibrio, en el movimiento, y lo cual nos va a provocar una alteración muscular. Y en fisioterapia nosotros lo vemos un poquito muy complicado cuando ya llega el paciente y el tono del paciente, en dado caso de que sea un paciente con parálisis cerebral espástica, el paciente está muy alterado o está disminuido. ¿A qué me refiero con el tono muscular? El tono muscular es una contracción, ya sea pasiva, activa, de los músculos, el cual nos va a ayudar a una posición, a mantenernos ya sea sentado, parado o acostado. Entonces, esta alteración muscular puede aumentar o puede disminuir, lo cual nosotros le llamamos una hipotonía cuando disminuye, o una hipertonía
para trabajar a los pacientes que tienen un aumento o un tono muy disminuido, hay que valorarlos. En fisioterapia se valoran los pacientes, hay escalas de valoración, hay una escala que se llama Aswar, que es la escala de la espasticidad, el cual hay que trabajarla, hay que aplicarla en un paciente para ver qué tanta espasticidad tiene el paciente y cómo podemos trabajar al paciente. Hay una escala también que es la Gross Motor. Esta escala nos ayuda a medir lo que es la motricidad gruesa del paciente. Hay unos ítems, nosotros le llamamos ítems, o se le ciertamente en la literatura, que estos ítems pues son el sentarse, el rodarse, el que se mantenga de pie el paciente, el que esté sentado, el que camine, el que mantenga su marcha, el que esté de pie. Entonces medimos estos ítems en la escala del Gross Motor. Yo me he estado familiarizando mucho con esta escala, no llevo mucho tiempo aplicándola, pero es una escala que nos da un beneficio porque sabemos cómo se encuentra el paciente al principio y cómo va avanzando el paciente. Para eso es esa escala, para medir el avance que ha tenido ciertamente el paciente en lo que viene siendo la fisioterapia, ¿verdad? Muchos factores van a influir en una parálisis cerebral, ya sea durante, después o en la forma en la que la mamá tuvo al bebé. Entonces, dependiendo también, como comentó el doctor, de la clasificación topográfica, se le llama, hay una clasificación que va dependiendo en dónde se encuentra más disminuido o hay un nulo movimiento del cuerpo, ya sean los miembros superiores, que son los brazos o las piernas, o solamente una parte del cuerpo, ya sea el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Nosotros valoramos todo eso para ver cómo vamos a avanzar con el paciente. Algunos, como también ahorita lo comentó el doctor, la parálisis cerebral esta se clasifica en lo que viene siendo parálisis cerebral leve, moderada o severa. La parálisis cerebral leve, pues aquí cuando llega un paciente con parálisis cerebral leve, el paciente pues puede, con la fisioterapia, puede llegar a alcanzar una actividad de la vida diaria, nosotros le llamamos, que vienen siendo las cosas cotidianas que hacen cualquier niño o que simplemente nosotros realizamos. Estas cosas son el comer, el poderse vestir solos, el llegar a alcanzar la marcha, el llegar a utilizar manualidades. El paciente llega a caminar por sí solo cuando es una parálisis cerebral leve. Cuando es moderada, aquí el paciente con la rehabilitación puede llegar a alcanzar una marcha con aditamentos, ya sean los bastones, los andadores. Puede llegar a alcanzar también lo que viene siendo un buen equilibrio, pero simplemente aquí vamos a tener apoyo. Aquí el paciente en algunas cosas como el comer pueden ayudarle los papás. Y cuando es una parálisis cerebral severa, aquí de por vida el paciente la mayoría del tiempo va a ser auxiliado por los papás, ¿no? Es muy raro decirlo, es muy feo decirlo a los papás, pero hay que hablar siempre con la verdad, ¿no? Hay que decirle al papá, hay que saber cómo decirle al papá el tipo de gravedad de parálisis cerebral el cual se encuentra su hijo. Entonces, si el paciente se encuentra con una parálisis cerebral leve o puede tener una alteración muy marcada en lo que viene siendo la motricidad gruesa. El paciente puede tener los pacientes con parálisis cerebral son muy inteligentes, entonces puede tener un IQ súper alto, pero está diagnosticado como una parálisis cerebral severa y el paciente
El paciente es muy inteligente, puede realizar algunas actividades, puede comer por sí solo en algunas cosas, pero las partes los miembros inferiores no le responden, entonces va a batallar con la marcha, pero está diagnosticado con una parálisis cerebral severa. Entonces, tiene mucho que ver en este grado saber clasificar, saber qué es una parálisis cerebral severa, qué es una parálisis cerebral leve y cómo vamos a ayudar al paciente, porque eso es lo más importante. El paciente para poder diagnosticar a un paciente, que el doctor lo mencionó, los pacientes siempre van a ser diagnosticados, deben de ser diagnosticados por un médico rehabilitador, simplemente con el equipo interdisciplinario, dentro de ellos un neurólogo, un pediatra, que canalizan al paciente al área de rehabilitación. Ellos son los propiamente dichos para diagnosticar un paciente con parálisis cerebral y mandarlo a un especialista en neurodesarrollo. En este caso, algunos fisioterapeutas que se encaminan mucho a la fisioterapia neurológica, que utilizan bastantes métodos muy activos y muy benéficos para el paciente, se le aplican al paciente, ¿no? Las resonancias magnéticas también nos ayudan a dar ciertamente un diagnóstico como una parálisis cerebral. Es un tema muy complejo que algunos papás no aceptan que su niño tiene parálisis cerebral, entonces circulan por un gabinete de doctores y algunas veces no nos ponemos en el lugar de los papás, pero es un tema muy complicado para aceptar al papá. Por eso hay que darle un buen diagnóstico al papá, hay que darle un buen tratamiento para que el niño salga adelante lo más que pueda. Se utilizan electroencefalogramas porque hay pacientes que convulsionan. Se pueden utilizar ecografías para poder diagnosticar también un paciente con parálisis cerebral, ¿no? Y ya pues ya lo que son los análisis de laboratorio, que son los de sangre, los de orina. Muchos médicos mandan a los pacientes a realizar exámenes metabólicos y genéticos para ver si no hay un gen que esté alterando ahí al paciente. Como lo dijo el doctor, es una lesión que no va a progresar, es una lesión que se dañó alguna parte del cerebro, ya sea el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo, y ahí va a quedar esa lesión. O sea, no va a ir afectando a más áreas del cerebro. Claro, van a aparecer secuelas dependiendo del área donde se dañó el cerebro, ¿no? Va a afectar, como dijo el doctor hace un momento, la visión, la atención, el habla. Algunos pacientes van a presentar complicaciones en la deglución, en la alimentación, pues van a presentar deformidades. Y esto en la rehabilitación es muy importante saber qué tipo de método vamos a utilizar, en este caso la fisioterapia, para poder ayudar al paciente, porque el paciente en el tratamiento es muy amplio el tratamiento que va a llevar. Va a pasar a terapia ocupacional, va a pasar a lo que viene siendo la terapia física, va a pasar a terapia de lenguaje, va a pasar a terapia acuática, porque algunas veces en algunos centros de fisioterapia se divide lo que viene siendo la terapia física con la terapia acuática, y algunos terapeutas sabemos trabajar ambas partes, ¿no? Pero algunos sí mandan al paciente a la terapia acuática, que es súper importante en los pacientes con espasticidad, ¿no? Sumergerlo a un tanque y trabajar en el tanque con los pacientes les ayuda bastante y es relajante para los pacientes, porque para ellos es muy divertido, sobre todo si es un paciente es infantil. Entonces es muy importante todos esos aspectos a tomar, porque la fisioterapia nos va a ayudar a reducir ciertamente el dolor, a mejorar en las complicaciones como lo es el equilibrio, el equilibrio, el tono, la marcha. Podemos llegar a avanzar con el paciente, ¿no? Algunos médicos utilizan la toxina botulínica, como lo comentó hace rato el doctor. Esta es muy importante para algunos pacientes que llegan y preguntan: fíjese que el doctor me recomendó aplicar toxina,
dice que le va a ayudar al paciente en sus ejercicios, ¿no? En la rehabilitación, y sí ayuda bastante, se ayuda bastante al momento de ejercitar al paciente, es bastante cómodo para el paciente porque elimina un poquito la rigidez, en este caso cuando se encuentra un poquito espástico, hay una pequeña espasticidad que nos va a dar una pequeña rigidez también. Entonces la fisioterapia siempre se debe de encaminar a un método neurofisiológico. Entonces vamos a observar los objetivos que queremos ver en el paciente, ¿no? Vamos a observar los ítems que les mencioné hace rato, que es si el paciente puede tomar algún objeto. Hay unos pacientes que no ni siquiera pueden rodarse, hay unos pacientes que ni siquiera se pueden sentar, hay unos pacientes que llegan muy pequeños que ya están diagnosticados con PC, y hay unos pacientes que no, que ya llegan, que ya tienen 2, 3, 4 años y el paciente ni siquiera se puede sostener, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar bastante el equilibrio y modificar algunos aspectos también en el hogar, cómo la mamá carga al niño, cómo lo sostiene, cómo lo mantiene en la mayoría del tiempo, en qué lugar mantiene la mamá al bebé, ¿no? Algunas mamás todavía, el paciente tiene 4 años, utilizan una carriola, que es bastante complicado porque esto le está generando contracturas al paciente, y que esas contracturas a la larga es difícil de quitar. Entonces es muy recomendable siempre observar, saber los objetivos que vamos a tener en la fisioterapia para poder alcanzar la mayor independencia posible en un paciente con PC. Entonces se van a observar las condiciones físicas del paciente, se van a valorar. La escala que les comenté ahorita, que es la de la Gross Motor, esa escala mide del 1 del 0 al 3, algunos manejan 3, últimamente lo he visto que en el 4. Esta escala se va midiendo, ¿no? La magnitud que tiene el paciente, qué es lo que puede realizar el paciente, si lo realizó, no lo realizó o no se pudo realizar. La atención para poder acatar con el paciente es también aplicar una terapia lúdica en la cual el paciente pueda jugar, el paciente pueda desarrollarse. Si haces una terapia muy forzosa, hay pacientes que lloran bastante, entonces no te permite trabajar al paciente, no lo forces a trabajar, el paciente no te va a trabajar. Entre más irritado esté el paciente, si es un paciente con contracturas, más contracturado se va a poner y no lo vas a poder trabajar. Entonces tienes que relajar a ese paciente. Por algunos centros que yo he visitado, los pasan a rehabilitación acuática, que viene siendo la hidroterapia, y entonces el paciente se relaja y luego pasa al área de mecanoterapia propiamente dicho, y ahí trabajamos al paciente con diferentes métodos de tratamiento. Algunos fisioterapeutas utilizan bastantes métodos. Hay uno que se llama los métodos de Kabat, que es para la facilitación, el método de Bobat, que es para inhibir el tono muscular, como les comenté hace rato, que algunos se encuentran aumentado, algunos se encuentran disminuido. También vamos a encontrar lo que viene siendo también conozco a muchos fisioterapeutas que últimamente se han encaminado bastante al método de Bobat. Entonces el método de Bobat es muy bonito, es muy importante porque tú ves que el paciente avanza bastante, modifica bastante en su entorno. Son bastantes dinámicas, ejercicios que se le aplican al paciente para que el paciente pueda modificar algunas partes de su cuerpo. Entonces es muy bonito aplicar he visto muchos fisioterapeutas que aplican el método de Bobat, y es bastante interesante, como les comento, el grado que llegan a obtener, el resultado que se llega a obtener, ¿no? Para inhibir también, ese método también se utiliza para inhibir también lo que viene siendo los reflejos anormales, porque los pacientes que tienen parálisis cerebral, algunos reflejos que deben de desaparecer en algún lapso del tiempo de cuando se encuentran bebés, ahí permanecen. Entonces hay unos reflejos que tenemos que quitar
porque por eso el paciente está tomando ciertas posiciones que no debería de tomar. El tratamiento de fisioterapia es dependiendo de cada paciente, es completamente distinto el tratamiento que le vas a aplicar a Jesús, el tratamiento que le vas a aplicar a la paciente María. O sea, son tratamientos que deben de ser completamente diferentes para cada paciente. Algunos pacientes van a tener contracturas, algunos pacientes no van a tener lo que vienen siendo las contracturas, algunos pacientes van a presentar problemas para deglutir, entonces todo eso o presentan reflujo, entonces todo eso nos va a perjudicar un poquito en la fisioterapia porque el paciente no va a estar muy bien alimentado. Para tener fuerza, para tener ganas de realizar algunos ejercicios, el paciente tiene que estar bien alimentado, lo cual tiene que comer bastante. Entonces sí es muy importante seguir todos esos aspectos, hacer las evaluaciones correspondientes a los pacientes, ver qué método vamos a utilizar, ya dependiendo del fisioterapeuta al cual ustedes asistan, es el método que se utiliza para trabajar a un paciente con parálisis cerebral. Entonces se va a utilizar también mucho lo que es la terapia ocupacional. El equipo interdisciplinario es muy importante porque nos va a ayudar a que el paciente tenga un avance bastante que se va a mostrar, ¿no? Que el papá va a ver, que el papá va a decir, no, el niño sí ha mejorado, sí ha avanzado. Entonces la terapia ocupacional es muy importante para lo que viene siendo la estimulación sensorial. Es muy bonita también la terapia ocupacional y aplicarla sobre todo en pacientes con PC los ayuda bastante, ¿no? La terapia de comunicación, como les comenté ahorita, puede haber pacientes que se encuentran en parálisis cerebral severa, pero el paciente habla, el paciente se puede comunicar, pero tiene una discapacidad más en lo que viene siendo la motricidad gruesa. Entonces es estar modificando bastante bien al paciente, es estar alertas a qué es lo que más vamos a trabajar con el paciente, ¿no? Es un equipo muy amplio el que debe de trabajar en un paciente con parálisis cerebral, ya sea también el ortopedista, el ortopedista, algunos nutriólogos, algunos pacientes necesitan cirugía y hay que tener también fisioterapia postquirúrgica y antes y después de la cirugía, porque hay unos pacientes que necesitan liberarse algunos tendones, ya sean que están contracturados de la cadera o algunos tendones como el tendón de Aquiles, que también se acorta. Entonces cuando ya alcanzan lo que viene siendo la marcha, la bipedestación, se ve luego el paciente que tiene un acortamiento de tendón. Entonces algunos médicos sugieren que hay que realizar algún tipo de cirugía, ¿no? Y entonces hay que preparar al paciente en lo que viene siendo la fisioterapia antes y después para que el paciente pueda avanzar en este aspecto. El tratamiento de fisioterapia es muy amplio porque hay que trabajar la fuerza, la resistencia, el equilibrio, y todo eso se va a hacer con métodos de fisioterapia para ayudar al paciente. Entonces es muy importante acudir a un centro de rehabilitación, es muy importante acudir a un equipo que se encuentre en donde podamos encontrar todas las herramientas necesarias para que el paciente con parálisis cerebral pueda avanzar. También nos hemos encontrado un poquito con lo que viene siendo, hay una confusión, hay unos médicos que nos indican que el paciente que tuvo una lesión, el paciente con, no sé, 25 años, tuvo una lesión, entonces le adjuntan lo que viene siendo una parálisis cerebral, ¿no? El paciente tiene parálisis cerebral, sí, o sea, tiene una lesión en el cerebro, pero ya la parálisis ya no es propiamente dicha mencionarlo así, más bien hay que decir, tuvo una lesión en el cerebro, entonces el paciente tiene el paciente con lesión cerebral por, no sé, traumatismo. Entonces hay que saber identificar también ese tipo de métodos, ese tipo de
de conceptos que nos van a ayudar a poder calificar a un paciente que tiene parálisis cerebral, a un paciente que tiene lesión cerebral, ¿no? La parálisis cerebral comúnmente, como lo comentó ahorita el doctor, es en los primeros años de vida, en un cerebro que se encuentra inmaduro. Algunos papás también algunas veces me comentan, porque han llegado pacientes que han tenido lesiones, o sea, el paciente tiene 5 o 6 años, y el paciente pues obviamente antes de los 5 del accidente que tuvo, el paciente pues corría, jugaba, era un niño normal, ¿no? Entonces llegan los papás y comentan, oiga, el paciente, si el paciente corría antes, jugaba y tuvo la lesión, el paciente puede recuperarse más pronto que un paciente que nace con la parálisis cerebral, o un paciente que de plano no tiene esa experiencia a nivel cerebral, como el correr, el caminar, la sensibilidad. Entonces yo les digo a los papás, ¿verdad? Bueno, va dependiendo de la zona del cerebro que se dañó, porque hay unas zonas que se borra completamente, pero también encontramos lo que viene siendo la neuroplasticidad, la plasticidad cerebral, que es muy importante trabajar a los pacientes a temprana edad en la fisioterapia, porque la neuroplasticidad nos va a ayudar a que esa parte del cerebro pueda regenerarse un poquito más rápido, o pueda alcanzar experiencias antes de que madure completamente, ¿no? Entonces es muy importante trabajar al paciente a temprana edad, darle un buen tratamiento a temprana edad para esto de la neuroplasticidad, de la plasticidad cerebral, que es muy importante en la rehabilitación, y sobre todo en los pacientes con lesiones neurológicas, es bastante importante. Entonces, no sé si ustedes tengan algún familiar, algún conocido o han visitado un centro de rehabilitación, como comúnmente los más visitados son los teletones, donde se ven diferentes áreas de tratamiento, ¿no? Que viene siendo la mecanoterapia, la hidroterapia, la electroterapia, en donde van a utilizar diferentes métodos para un tratamiento eficaz en el paciente neurológico, ¿no? Va a depender de la lesión que tenga el paciente para poder realizarle una rehabilitación adecuada. Entonces, esto sería todo de mi parte. Me dio gusto saludarlos. Espero volver a tocar un tema importante en lo que viene siendo el equipo SENA. Espero que también el doctor me dé otro tema importante para poder realizarles. No se queden con eso, acérquense con nosotros. Cualquier duda que ustedes tengan, podemos ayudarlos. Nos pueden encontrar aquí en el Hospital Ángeles, tercer piso, módulo 2, o simplemente al teléfono 8717-13, donde podemos responder cualquier duda. Los tratamientos son completamente distintos. Aunque sea una parálisis cerebral con 3 niños con parálisis cerebral, pero el tratamiento va a ser diferente, porque los 3 van a tener diferentes aspectos. No es igual aplicar simplemente una rehabilitación o una movilización al paciente, porque los 3 tienen una parálisis cerebral, ¿no? Son completamente distintos. Se tiene que valorar al paciente, se tiene que acudir y con unos terapeutas certificados, y vamos a trabajar al paciente de la mejor manera, que el paciente pueda tener una mejor vida, o una mejor alcance en las actividades de la vida diaria. Espero que este tema sea de su ayuda, espero que puedan tener un buen fin de semana, y espero que disfruten mucho el tema. Gracias.